Buenas noches, amados hermanos. Hoy damos inicio a la lección número 7 de nuestro curso Hermenéutica, el método. Esta lección lleva por título Conociendo el contexto canónico, el contexto del libro y el contexto seccional. Allí lo especifiqué porque los tres términos se refieren todos a el contexto, que en realidad es nuestra lección general esta noche en nuestro curso, hermanos. Nuestra lección número 7, que le damos gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí, de tener la salud, de tener la fuerza, de tener la disposición. Como dijo el hermano, nosotros hemos hecho un esfuerzo para traerles la lección, pero ustedes también hacen un gran esfuerzo para luego de sus labores, para que a estas horas de la noche pues estén aquí disponibles para estudiar. Y también pedimos a Dios no solo bendición para cada uno de ustedes y para este servidor, sino para todos aquellos que luego se conectan y están allí pendientes de los videos. Hemos visto que ha crecido muchísimo lo que es la visualización de los videos en el canal, de manera que entonces estas lecciones están beneficiando a muchos hermanos y eso es maravilloso para nosotros. Vemos sus reacciones, sabemos que contamos también con sus oraciones, así que gracias a Dios podemos seguir adelante con este hermoso y útil proyecto porque el Señor está con nosotros y nuestra hermandad también nos está apoyando en gran manera y créame que eso es muy, pero muy valioso para nosotros. Hermanos, entrando a nuestra lección, entrando a materia, como decimos, si hay un Dios y si Él tiene los atributos de Jehová Dios, como estos se describen en la Biblia, entonces ese Dios es capaz de comunicar su mensaje y su voluntad a aquellos que Él quiere que le sigan, que aprendan de Él. Esto lo vimos en aquel curso que hablamos, que tratamos de Dios inspiró a la palabra o Dios trajo su revelación para que el hombre le pudiera entender. Dios es un Dios de comunicación, ha querido comunicar su voluntad a los seres humanos y Él es capaz de hacer que esa comunicación sea inteligible. De otra manera, si no fuera algo que se pudiera comprender, si no fuera algo que se pudiera aprender, no tendría sentido que Él lo dejara para nosotros. Sería, por decirlo de alguna manera, una burla divina, que nos deje un libro que no podamos entender o un libro que nos va a dividir, un libro que nos va a confundir. No, la Biblia no divide para mala manera, para malas consecuencias, de mala manera o para malas consecuencias. La Biblia no está diseñada para confundir, la Biblia muchísimo menos está diseñada para volver locos a los hombres, como algunos han afirmado, sino que es el hombre en su carnalidad el que no es responsable durante el estudio de la palabra y por eso no llega a las conclusiones que Dios ha puesto ahí para él. Es mi afirmación, hermanos, y también la presuposición de esta lección que Jehová Dios existe y que de hecho Él ha dado su mensaje a la humanidad en lo que comúnmente conocemos como la Biblia. También es mi afirmación que este libro llamado la Biblia es un libro comprensible. Si estas cosas no son ciertas, somos, hermanos, entre los hombres los más dignos de lástima, porque nuestra fe es vana y nuestras vidas no tienen sentido. Como diría el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Ahora, ya que Jehová se ha comunicado a la humanidad, a nosotros nos corresponde hacer ¿qué? Nos corresponde buscarle a Él diligentemente y a las enseñanzas que Él ha dejado para nosotros a través de su palabra escrita, la Biblia. Las herramientas que utilizamos o la herramienta que utilizamos para poder llevar a cabo esta tarea de conocer su voluntad, de interpretar correctamente su voluntad, se llama hermenéutica. La hermenéutica, si lo decimos de manera simple, es la tarea o las herramientas que tenemos o la ciencia que se encarga de enseñarnos a determinar el significado original de lo que dijo el expositor o escritor. Dicho de manera simple, ¿qué es hermenéutica? Es la ciencia que nos muestra las reglas y procedimientos para determinar cuál era el significado original de lo que dijo el autor o el escritor bíblico. Esto aplica no solamente a la Biblia, aplica en realidad a cualquier tipo de comunicación, pero obviamente nuestro único interés aquí es determinar
cuál es el mensaje de Dios en la Biblia. La hermenéutica se utiliza en leyes, la hermenéutica se utiliza en literatura en general. Para estudiar la literatura en general me refiero a la ciencia que va a estar encargada de analizar toda la literatura mundial, pero nosotros estamos interesados en ver lo que esta ciencia nos puede aportar respecto a el estudio de la Biblia. Esta lección va a tratar solamente con una parte de este tema de la hermenéutica, porque obviamente hay otras lecciones que han cubierto otros temas o puntos importantes y habrá otras lecciones que van a desarrollar el resto. Estaremos tratando, como mencionábamos al principio, el tema del contexto y más específicamente los contextos canónicos del libro y los contextos seccionales. Para hacer esto o hacer de esta una lección práctica y no simplemente una exposición informativa, vamos a mantener en mente un pasaje clave. Y ese pasaje clave es el que ustedes pueden ver en pantalla, que es Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, y notan que allí está agregada una letra, la letra A. Recuerden que esas letras significa que el texto es más largo, pero que nosotros vamos a enfocarnos en sus partes, en este caso, su primera parte. La primera parte del texto que dice, a ver, no puedo ver quién levanta la mano, así que pues el que tenga mano hacerla, tenga bien y tenga a mano el texto, no me puede ayudar con la lectura, por favor. Igual lo tenemos en pantalla, ¿no? Para que no nos compliquemos en el momento de la lectura. No nos compliquemos en el momento de la lectura. Hermano, si gusta, la ayuda. Gracias. ¿Quiere solo lo que tiene en pantalla o el texto entero? El que está en pantalla, porque solo vamos a considerar la parte A de ese texto. Ok, muy bien. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Excelente. Este es el texto que durante esta lección vamos a aplicar, el que vamos a usar, ¿verdad? Va a ser, por decirlo así, nuestro conejillo de Indias. Vamos a aplicarle los principios que vamos a ir aprendiendo para ver qué podemos extraer del significado original de estas palabras. ¿Qué quiso decir Pablo en su momento cuando escribió esto a los corintios y también cuál es el significado de su exhortación y dentro de qué contexto, dentro de qué circunstancia, dentro de qué situaciones, a qué preguntas estaba respondiendo, a qué problemas estaba resolviendo estas personas a las que le escribió, por qué les escribía, cuál era su propósito, etcétera. Pues no voy a adelantarme a lo que es el resto de la lección, pero eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a analizar el punto, el contexto canónico. ¿Qué nos referimos con esto? En primer lugar, la palabra canon en el primer siglo significaba o se hacía referencia a una vara o junco para medir. Y más tarde llegó a utilizarse en un sentido técnico. En este sentido técnico, un canon es un estándar o es una regla. Y esta palabra conlleva la idea de una lista o de un índice. Así que cuando se aplica a las escrituras, se refiere a la lista de libros que se acepta que cuentan con autoría y con autoridad divina. O sea, vienen de Dios y tienen la autoridad de Dios. Esa lista o ese índice de libros, a eso es a lo que se refieren los estudiosos y nos referimos nosotros los estudiantes cuando hablamos del canon de la Biblia o el canon de la Escritura. La lista de libros que se aceptan que son el autor es Dios y que cuentan con la autoridad de Dios. La primerísima observación que hacemos cuando miramos esta lista o índice de las escrituras es que notamos que hay unas dos divisiones principales. En primer lugar, lo primero que vamos a ver al momento de tener la Biblia en nuestras manos es que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Y aquí es donde prestamos atención a la exhortación del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:15. A ver, dice este texto. Este texto lo puede leer. ¿Quién debería leer este texto, Christopher? ¿Quién debería leerlo? Cualquier servo de Dios que esté preparado y que quiera hacerlo. Steven, se refiere a ti.
¿Lo leo de la pantalla o de Sí, en la pantalla, por las favor. Américas? En la pantalla, no en Ok, tu versión, no en tu traducción favorita. ok. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Muchas gracias, hermano Steven. Dice que debemos prepararnos con diligencia, debemos ser obreros que no tengan de qué avergonzarse. ¿Y por qué no nos avergonzamos? Porque tratamos con respeto, tratamos con reverencia a la palabra de Dios. Decía en broma, ¿no? Que por qué tenía que leer Steven, él me comprendió porque se acordó que la versión de él, no la versión que él hizo, ¿no? La versión que a él le gusta, que es la versión Biblia de las Américas, aquí dice, utiliza la palabra precisión, que usa con precisión o trata con precisión la palabra de verdad. Así que cuando nos exhorta el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a presentarnos diligentemente ante Dios, a usar bien la palabra, ese mandamiento, ¿cómo lo cumplimos? ¿Cómo llevamos a cabo esa misión? Bueno, para poder hacer esto, en primer lugar, debemos responder a ciertas preguntas clave cuando nos enfrentamos al texto bíblico. Una de ellas es, ¿quién está escribiendo? ¿Quién es el instrumento humano que utilizó el Espíritu Santo para traerme o traernos este mensaje? Dos, si lo escribió el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿por qué Pablo escribió esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las razones que lo llevaron a redactar esta carta y no otra a estas personas? ¿Cuándo lo escribió? Es muy importante si lo escribió estando preso, si lo escribió cuando estaba libre, si lo escribió cuando estaba cerca de su muerte o lo escribió cuando aún estaba muy lejos o cuando todavía era un hombre libre, cuando estaba iniciando su carrera en el cristianismo o cuando ya era un hombre que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y ya estaba dispuesto a partir hacia el reposo que da el Señor. Otra pregunta, ¿cuáles son los temas que discute este libro que yo quiero estudiar? Llámese Colosenses, llámese, bueno, nuestro texto hoy es Corintio, ¿no? Así que vamos a mantener el ejemplo allí. ¿Cuáles son los temas que discute la carta, la primera carta a los Corintios? Aunque hay dos cartas, no me voy a basar en las dos cartas, estoy interesado en la carta donde está el texto que yo quiero estudiar. Otra pregunta, dentro de esa carta, ¿cuáles son las preguntas que el escritor plantea a sus lectores o cuáles son las respuestas que él da a preguntas que recibió de parte de ellos? Otra pregunta, ¿cuál es el entorno geográfico del libro? Es decir, cuando el libro, en primer lugar, es dirigido a los corintios, yo tengo que conocer la ciudad de Corinto. Pero también dentro del libro, él puede mencionar otros lugares, puede mencionar subir a Jerusalén, descender a Jericó, cruzar al este del Jordán. Y cuando menciona este tipo de lugares, que no es el caso de Corintios, pero dando un ejemplo general, yo necesito entender y necesito comprender qué quiere decir con esas expresiones. Así que con entorno geográfico quiero decir, se le escribe a personas que estaban en una ciudad, por lo tanto voy a estudiar la geografía de esa ciudad en el primer siglo. Si estoy estudiando el Nuevo Testamento, y en este caso específicamente la primera carta a los Corintios. Y también si él hace mención de algunos otros lugares, de la geografía de otros lugares bíblicos, también debo tomar en cuenta eso para poder entender mejor este libro. Con estas y otras preguntas que pueden surgir como estudiante de la Biblia en su mente, ya estamos listos para proceder a examinar el canon o para empezar a examinar los libros que forman parte del canon del Nuevo Testamento. Así que vamos a empezar por la primera parte de este gran libro que es la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Esta sección de la Escritura, como bien sabemos, nos habla de la creación del mundo, nos habla de la creación del hombre, de su caída en el pecado y de la obra de Dios para cumplir su promesa que hizo desde el principio, luego también la reafirmó con Abraham y luego con el resto de los patriarcas y Moisés, de traer a un Salvador al mundo. Esto se hace con la descendencia del hombre, desde Adán hasta Noé, pasando por Abraham, Isaac, Jacob
y David. También entendemos, debido a estos libros del Antiguo Testamento, que hay dos economías. Y cuando hablamos de economía no estamos hablando de dinero ni de bienes materiales. Estamos hablando de la manera en la que Dios administró, dio a conocer, enseñó su voluntad o sus mandamientos y preceptos al hombre con todas sus reglas, con todos sus preceptos, pero también con todas sus promesas. A eso también de manera técnica se les llama economías. Las dos economías registradas en los libros desde Génesis hasta Malaquías son la patriarcal y la mosaica, como lo estuvimos viendo en otras lecciones. Pero la historia aquí se registra desde el inicio, desde la creación del mundo, y se termina 400 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Desde Abraham en adelante, la historia también habla solamente, o la historia bíblica obviamente me refiero, habla solamente acerca de los descendientes del padre Abraham. El resto de la historia del mundo, es decir, la historia gentil, la historia de las demás naciones que no eran Israel, se menciona solamente cuando esa historia se cruza o tiene que ver o está relacionada con la historia de la nación judía. Dios mismo cerró el Antiguo Testamento cuando él decidió no hablar más su palabra, no revelar más nada de su voluntad durante ese tiempo de 400 años. No le habló a ningún hombre, no le reveló más nada a ningún profeta, no llamó a más nadie a quien decirle algo nuevo hasta que llegó nuestro Señor. No les habló ni en sueños, ni en visiones, ni de una nube, ni en un lugar sagrado. Hubo silencio por un periodo aproximado de 400 años. No se redactó más escritura en el idioma hebreo, lo cual significa que había cerrado la revelación del Antiguo Testamento. Y recuerde que mencionábamos el hecho de que el punto de que Dios, después de haber cerrado el canon del Antiguo Testamento, es decir, la lista de libros que lo tienen a él como autor y que llevan su autoridad, no hizo más milagros durante 400 años. No hubo profecía, no hubo visiones, no hubo sueños, no hubo una voz directa de Dios hablándole a ningún hombre. No hubo sanidades milagrosas, no hubo el partimiento de un mar, no hubo que flotara un hacha, o no hubo sanidad de enfermedades ni expulsión de demonios. Durante todos esos 400 años que no hubo revelación de la escritura, tampoco hubo milagros, tampoco hubo manifestaciones milagrosas de parte de Dios. No fue sino hasta que nuevamente se empezó a revelar la escritura, que en este caso era el Nuevo Testamento, entonces Dios activó esa parte tan esencial de la revelación como lo es la confirmación de esa revelación o de ese mensaje a través de obras milagrosas. No está obviamente dentro de nuestro propósito ahondar sobre eso porque ya lo hemos hecho y porque no es nuestro tema, pero era necesario recalcarlo para que en nuestro subconsciente eso cada vez se afiance más y estemos muy claros. La ley de Moisés, que es la que viene después de la era patriarcal, después de que ya Israel se había convertido en una nación y ahora Moisés recibe de parte de Dios una ley formal con mandamientos escritos que iban a ser comunicados al pueblo. Dice la escritura que esta ley solamente se le dio a los judíos y a nadie más. Vamos por favor a leer Éxodo capítulo 31 versículo 13 y el 17, Deuteronomio 5, Nehemías 9:13 al 14. Quiero pedirles algo. Recuerden que por amor a los hermanos que luego van a estar viendo este video, queremos hacer nuestra lección de la mejor manera. O sea, no solamente entender que estamos nosotros, sino que luego también habrá hermanos que se beneficiarán de la clase. ¿Y qué les quiero pedir? Les quiero pedir que seamos más rápidos, más solícitos a la hora de leer. Los quiero ver compitiendo, que yo tenga que elegir quién es el que va a leer. No que nos quedemos en esos silencios incómodos, ustedes por allá buscando, ¿no? Entonces, recuerden que los textos están en la pantalla, en primer lugar. En segundo lugar, recuerden que les hemos recomendado tomar notas. Por favor, cómprese un cuadernito. Si yo le tengo que enviar una transferencia, se la envío con mucho amor, eso no me pesa. Pero compre su cuaderno, compre su bolígrafo
como usted le llame, lapicero, etcétera, para que pueda anotar los textos, si es que no los puede ver bien en la pantalla del celular, y los busque. Apenas se citan, usted los escribe y los busca, por favor, para que seamos muy solícitos y sea muy fluida la clase. Si usted me vuelve a preguntar cuál era el texto, se pierde la fluidez. Si usted se queda buscando mucho tiempo el texto, se pierde la fluidez. Por lo tanto, estemos atentos para tener ahí los pasajes a mano. ¿Sí? Éxodo 31:3 y el 17. Amén. Hermano Joel. Bueno, sí puedo ver las manos. Qué bueno, qué bueno. A ver. Listo, ahora sí, tenía micrófono, ok. Procede. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora el 17, versículo 17. Dice, señales para mí siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Gracias, hermano Joel. Importante, dice, porque es señal entre mí y vosotros. Recuerde que se usa este lenguaje porque la versión Reina Valera fue traducida en épocas, en años en que se hablaba así en la literatura formal, ¿no? Entonces estamos hablando de un libro sagrado, así que cuando se hizo la traducción se tradujo según el castellano o el español de aquella época, que colocaba el mí y ti, o el mí y vosotros. Eso era normal en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de una versión antigua, pero una versión legible e igual fiel también al original, ¿verdad? Ninguna es perfecta, pero es muy fiel al original. Señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Yo no soy de la generación de Zabulón ni de Neftalí, no soy de la generación de Judá, no soy de la generación de Rubén, ni de José, ni de Benjamín, creo que ya lo mencioné. No soy de ninguna de las generaciones de Israel, por lo tanto, este pacto que él lleva a cabo en Sinaí no es conmigo, no me incluye a mí como extranjero, ni incluía a los extranjeros del tiempo en que fue revelada y fue practicada la ley de Moisés. Todavía, por si queda alguna duda, el 17 refuerza nuevamente. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Estas expresiones son sumamente importantes para que nosotros estemos claros en que esta ley nada tenía que ver con nosotros los extranjeros. También tenemos Deuteronomio 5, que obviamente no lo vamos a leer, pero refuerza lo que dice estos 2 versículos de Éxodo 31. Y tenemos también Nehemías 9, 13 al 14, que me imagino que ya alguien lo tiene por allí a mano. Por favor. Amén. Levantar su mano porque sí veo las manos. Sí veo las manos. ¿Quién iba a leer? Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Gracias, hermano Irving. Aquí está diciendo específicamente, y si vemos todo el contexto del capítulo 9 de Nehemías, que él está hablando específicamente a los hijos de Israel. Y les está diciendo que esos estatutos, preceptos, mandamientos se los dio a ellos. Era un pacto entre Dios y los descendientes físicos de Abraham, entre los cuales, otra vez, no estamos nosotros. Sin embargo, el Antiguo Testamento se enfoca en estas personas. ¿Por qué? Porque Dios había prometido bendecir a toda la humanidad a través de ellos. Recordemos esta promesa en Génesis 12:3 y la vamos a comparar con lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Vamos allá, por favor. La promesa en Génesis 12:3 y luego
lo que dice Pablo de ella en Gálatas 3:8. Para el primer texto, el hermano Joel, por favor. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Muchas gracias, hermano Joel. Y en el Nuevo Testamento está la confirmación de que eso se cumplió en la persona de Cristo, y la bendición vino por medio de Cristo a todos los hombres. Vamos a confirmar eso en Gálatas 3:8, por favor. Hermano Steven levantó la mano allí primero, aparentemente. Dice de la siguiente manera: y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así es, ahí está entonces, gracias Steven, está la confirmación de lo que había prometido en el Antiguo Testamento. Ahora era una realidad en el momento que el apóstol Pablo estaba escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. Ahora, había personas obedientes a las palabras de Dios, es decir, a la Escritura, y fue a través de esas personas que vino el Mesías. La ley fue un tutor para conducir a la nación judía, y hay que decirlo, a cualquier extranjero que hubiese dentro del campamento de Israel que se hubiera sometido también voluntariamente a ella. Esto se confirma en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Lo leemos, por favor. Gálatas 3:24, y alguien por ahí ya va teniendo Colosenses 2:14 a mano. Hermano Josué estaba pendiente, sí, de la lectura anterior. Le concedemos allí entonces la primera lectura. Dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gracias. Dice el ayo. Ese ayo era el tutor de los hijos de Israel y los iba a conducir a Cristo. Tenemos entonces el otro texto, Colosenses 2:14. El Mesías ya vino y el Mesías ha cumplido esa ley. ¿Y qué pasó con esa ley? ¿Qué dice Gálatas 2:14? A ver, hermano. Dice 2:14. Ajá. Está la Pero cuando vi competencia. que no, Perdón, está la pero- competencia como se los pedí, así que les agradezco, les agradezco. Listo, hermano José, disculpe. 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Colosenses. dije a Pedro delante de todos. Colosenses, perdón. Me quedé en Gálatas. A ver, Sirias. Anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Gracias, que nos era contraria y clavándola en la cruz. Él la quitó de en medio, la anuló, la abolió una vez que ya la había cumplido. Así que debemos preguntarnos, ¿cuánto bien nos hace el Antiguo Testamento hoy? Como decíamos el otro día, hay que arrancarlo de ahí de la Biblia y botarlo, hay que quemarlo, hay que esconderlo. No, para nada. Entonces la pregunta es, ¿cuánto bien nos hace? Mucho bien y de muchas maneras. Fue escrito, dice 1 Corintios 10:11, para nuestra amonestación. Y es bueno, dice 2 Timoteo 3:15, para hacernos sabios para salvación. ¿Cómo no va a ser positivo y bueno? En otras palabras, podemos mirar al pasado en sus páginas y ver la obra de Dios en el cumplimiento de su promesa de bendecir al mundo por medio de Cristo, como explicaría Pablo en Gálatas 3:16 al 19. Vemos promesas promulgadas en el Antiguo Testamento y cumplidas tanto en aquellos tiempos como luego en el Nuevo Testamento. Y eso nos da confianza de que Dios va a cumplir las profecías registradas en el Nuevo Testamento como de la misma manera como Él cumplió aquellas en el Antiguo Pacto.
Además de esto, aprendemos acerca de los atributos y de las actitudes de Dios. Cuando comprendemos la actitud básica de Dios con respecto a la adoración, la intoxicación, la hipocresía y una hueste de otros temas que nos ayudan a tener una comprensión más clara de los principios eternos, los cuales no han cambiado a pesar de que sí hubo un cambio de ley, ahora en esta era nosotros podemos seguir conociendo y entendiendo mucho mejor a Dios. Sin embargo, aquí se debe dar una muy seria advertencia. Nunca intente demostrar una doctrina específica del Nuevo Testamento utilizando el Antiguo Testamento. Nunca utilice una o para probar una doctrina del Nuevo Testamento, no se nos vaya al Antiguo Testamento para querer demostrarla. Todas las prácticas específicas de esta época, lo que nosotros creamos, lo que nosotros practiquemos, debe defenderse o debe rechazarse únicamente sobre la base de si está autorizado o no está autorizado por el Nuevo Testamento. Sí, podemos conocer principios básicos de los atributos de Dios yendo a las páginas del Antiguo Testamento, pero eso en sí mismo solo demuestra que existen estos principios, pero no nos provee mandamientos específicos ni regula prácticas específicas en nosotros hoy, en nuestros días. Si hay alguna duda en cuanto a esto, se puede despejar leyendo dos libros muy importantes sobre esta temática en el Nuevo Testamento, que son la Carta a los Gálatas, que atrapó a Josué y Josué no podía salir, y Hebreos. Esas dos cartas leídas pueden darnos todavía una comprensión más clara a nosotros y a todos los hermanos que luego también verán nuestra lección. También debería señalar, amados, que todas las reglas de interpretación, o sea, de hermenéutica, aplicables al Nuevo Testamento, son obviamente aplicables al Antiguo Testamento. Y a medida que enfoquemos nuestro tema al pasaje clave, que es 2 de Corintios o 1 de Corintios 5:7, la primera parte, vamos a ver estas reglas, vamos a discutirlas y vamos a ver más detalle respecto a ello. Por ejemplo, vamos a el Nuevo Testamento. Vamos a hablar acerca de ese segundo pacto. Pasamos entonces al segundo subpunto aquí de nuestro punto principal. Dios no nos dejó sin ley ni dirección cuando su Hijo cumplió la ley y la quitó de en medio. No se trataba de quitar una ley y dejarnos en el aire. O como dicen algunos, pues al anular aquella ley, ya dejó que el hombre ahora actuara según su voluntad, según sus ideas, según le hablara su instinto o su corazón, o por ahí que usara la ley en el corazón de la que nos preguntaba el hermano Christopher y que, bueno, vamos a estar desarrollando más adelante. No la ley, vamos a estar desarrollando una respuesta a esa supuesta ley. Ahora, en esta época, dice Hebreos, debemos oír o debemos obedecer, específicamente, no a la ley ni a los profetas del antiguo pacto. Mateo 17:5 en la transfiguración lo deja claro. Y dice Pedro, ¿por qué no hacemos una enramada para usted, maestro? Otra para Elías y otra para Moisés. Y recibe una reprensión de parte del Padre, quien le indica, déjese de eso, mi querido hijo y mi querido apóstol. Al único al que ustedes tienen que oír ahora es a mi hijo. En él tengo complacencia. Ya me complací con Moisés, ya me complací con los profetas. Ahora mi complacencia es que ustedes obedezcan, ustedes escuchen y guarden los mandamientos que les daré a través de mi hijo. Y esto obviamente se confirma también con las palabras de Jesús al decirle a los apóstoles en Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Si él tiene toda autoridad, ¿cuánta autoridad le quedó a Moisés? ¿Cuánta autoridad le quedó a los profetas? ¿Cuánta autoridad le quedó a los patriarcas? Si Cristo tenía toda autoridad y en el cielo y en la tierra, ¿dónde quedaba alguien que pudiera competir con su autoridad? Nadie. Las religiones supuestamente cristianas, ¿no? Entre comillas, que quieren poner a competir a Jesús con Moisés o los profetas, pecan porque le están quitando una autoridad que solamente está dentro del alcance del Hijo de Dios. Ahora podemos entender claramente que ambas de las economías antiguas, la
patriarcal y la mosaica han perdido vigencia. Esto limita el alcance de nuestra investigación para poder descubrir la respuesta a la pregunta más importante que nos podemos hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Con esto en mente debemos trazar con precisión la palabra de verdad. Y esto se puede hacer únicamente después de que hemos determinado que podemos examinar de manera racional, de manera inteligible, su escrito, que podemos estudiar particularmente uno de sus capítulos o versículos, que podemos estudiar una sección de la escritura o podemos estudiar, un libro entero para conocer la voluntad de Dios acerca de un tema. Así que esto nos lleva a el punto, el contexto del libro. Hablábamos del contexto canónico, que es todo lo que cubrimos, y pasamos a nuestro punto número 2, el contexto del libro. Es en este punto que comenzamos a aplicar las reglas más detalladas de la hermenéutica. Hay que dar otra palabra de advertencia aquí. Utilizar las herramientas de la hermenéutica no es para gente perezosa, no es para gente mediocre, no es para personas que quieren simplemente pasar la mirada por la Biblia como si fuera una revista, como si fuera un periódico, y que no quieren esforzarse de verdad. ¿Por qué? Porque aplicar las reglas de la hermenéutica involucra mucho trabajo. Esta no es, amados hermanos, para nadie una tarea fácil. Pero cuando se ha terminado todo ese trabajo duro, la recompensa será digna del esfuerzo que hemos puesto en comprender la palabra de Dios. Además, cada estudiante de la Biblia debe ser un lector de la palabra, un lector habitual, un lector que no solamente la toma para preparar una clase, para preparar un seminario, una conferencia, sino que es un lector habitual de la Biblia. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Es el tema de nuestro curso y primordialmente el tema de esta lección. Pero el hecho mismo de leer aún es más importante. Nadie que carezca de disposición para leer la Biblia va a tener éxito interpretándola o enseñándola. Entonces, cuando hablamos del contexto del libro, estamos hablando de que cuando yo quiero entender una frase de Pablo, cuando quiero entender un precepto, un mandamiento que escribió Juan, que escribió Pedro, tengo que hacer un cierto análisis del mismo libro. Y ese cierto análisis lleva ciertos pasos que son lógicos, que son racionales, que son necesarios. No hace diferencia cuál sea el tamaño del pasaje cuando aplicamos el procedimiento adecuado de interpretación. Solo importa si estamos hablando de un versículo, de un párrafo, de un argumento, de una sección o de un libro entero. Siempre debemos hacer una cosa. Lo primero, sea que vayamos a interpretar un versículo, un párrafo, un argumento, una sección, un capítulo o el libro entero, escuche, siempre debemos leer todo el libro. Así que el día que le toque, imagínense, interpretar un pasaje de los Salmos, le toca leerse 150 capítulos o 150 salmos. Por eso muchos no entran a ese libro para dar clases, porque el compromiso de ir a estudiar un pasaje en un libro de la Biblia es que para poder entenderlo de manera adecuada, lo primero que tiene que hacer es leerse el libro entero. Así que aquí vamos a hablar de esos pasos en la parte final de nuestra lección. En primer lugar, inspeccione el libro. La primera cosa que usted debe hacer es leer todo el libro, pero brevemente, o sea, no a la carrera, pero tampoco se va a detener en los detalles queriendo entender algunas cosas, algunos términos, no. Usted va a empezar a leer normalmente, pero no se va a detener hasta que llegue al final. Le pido que obviamente elija un tiempo, elija un lugar donde usted no va a ser interrumpido y lea el libro o la carta como una unidad. No la lea por partes, sino léala como un todo, toda una unidad. Y le repito, en ese momento, en esa primera lectura, ese primer vistazo, no intente comprender ninguna palabra que en el momento le parezca extraña, no busque diccionario, no busque Google, no trate de comprender ninguna palabra o frase en ese primer vistazo. Eso lo va a hacer en el estudio posterior, que de por sí va a ser bastante forzado y detallado.
Su objetivo aquí simplemente es familiarizarse con este libro como un todo. Le doy un ejemplo, como si alguien le mandara una carta o un correo por medio de su email o correo electrónico. Dígame una cosa, cuando le mandan a usted un email o le mandan a usted una carta, usted se pone a buscar los términos para ver qué significa cada uno de ellos, qué alcance puede tener, le hace un estudio morfológico, sintáctico. No, yo creo que lo que nosotros hacemos es leerlo de pie a cabeza o de principio a fin para nosotros entender pues de qué se trata. Eso es lo que queremos saber. Trate entonces los libros de la Biblia de la misma manera. Cuando usted quiere entender un versículo, quiere entender una parte, le toca leer el libro entero y va a ver cómo, como decía el hermano en su oración, Dios a través de todo el mensaje del libro va a abrir su entendimiento, porque usted va a ver frases, expresiones, temas que le van a ayudar a entender mejor ese pasaje específico que usted quiere estudiar. Cuando haga su primera lectura, habrá preguntas que debe responder. Esas preguntas las tenemos en pantalla. ¿De qué se trata el libro como unidad completa? Porque yo puedo estar estudiando un versículo respecto a la fornicación, o estudiando un versículo respecto al canto, o estudiando un versículo respecto a la organización de la iglesia. Pero cuando leo todo el libro, mi pregunta es ¿de qué trata el libro como un todo? Por ejemplo, si me voy al libro iba a decir de Onésimo, si me voy al libro de Filemón, pues definitivamente que ese libro trata acerca de Filemón y de Onésimo respecto a que el uno era esclavo del otro y de pronto huyó. Las razones por las cuales huyó, la manera en la que Filemón debía recibirle al volver son la temática del libro, por tomar un libro bastante corto como ejemplo hoy para que sea más efectivo. Yo debo leer toda la carta, todo lo que Pablo tiene que decir, todo lo que dice de Filemón, todo lo que dice de Onésimo, todo lo que dice de sí mismo y de otras verdades bíblicas dentro de la carta, para yo poder entender mejor un versículo o una porción de ese libro. ¿Qué más me debo preguntar? ¿Qué dicen sus detalles? Cuando me leo el libro completo, ¿qué dicen sus detalles y cómo los presenta? Debo preguntarme, ¿el autor se identifica como en Corintios, como en Gálatas, como en Colosenses, o el autor no se identifica como en el caso de Hebreos? Otra cosa, ¿identifica su audiencia? ¿Menciona a quienes le escribe? Otra vez, como en Romanos, como en Corintios, como en Gálatas, o no los identifica, como en el caso de la carta a los Efesios. Sí, la carta a los Efesios ni siquiera tenía un nombre específico de congregación. Ya luego, si algún día estudiamos esa carta o estudiamos un curso que nos explica esto, pues ya les explicaremos qué pasó con el tema de esa carta. Algunos dicen que, por ejemplo, la carta a la Odisea se perdió. Voy a dejarles nada más esta pildorita. Que la carta a los laodicenses se perdió. Pero es que la carta a los Efesios no decía a los Efesios. Hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta, hay muchas cosas que uno tiene que estudiar en su investigación para no precipitarse en alguna conclusión. Y no estoy diciendo que la una es la otra, solamente estoy poniendo ejemplos del tema de los destinatarios. Agregue otras preguntas que usted considere que sean necesarias, que sean importantes para entender mejor la carta y manténganlas en mente mientras está leyendo el libro. Otra cosa que le voy a recomendar es que haga anotaciones, que resalte el texto, que subraye el texto. Quizás sea conveniente que usted tenga a mano una Biblia que ya tenga sus años, que de pronto pues ya usted no la saca a la calle, al campo, porque o lo lleva a las asambleas de la iglesia, porque ya está pues bastante deteriorada, porque está muy sensible a que fácilmente se pueden romper sus hojas o salir. Ese tipo de Biblias que ya las tenemos allí de recuerdo en casa, porque ya no están aptas para calle, esas las podemos utilizar, una de ellas, y utilizar, como dije, aprovecharla para hacer anotaciones, para subrayar. Úsela y luego va a pasar esas notas a su libreta, porque le hemos recomendado en otros cursos y en otras lecciones que tenga su libreta de estudio a mano. Allí va a anotar todo lo que primero anotó en su Biblia y el rumbo de la investigación que usted está llevando. Hay varias maneras de hacer anotaciones, como yo creo que todos los tenemos claro, o de resaltar la información de un texto, subrayando,
encerrando en un círculo palabras o secciones con líneas verticales en el margen al lado de los pasajes principales. También puede colocar referencias cruzadas, que es cuando usted lee un pasaje en 1 Corintios 15:32, pero usted sabe que hay otro pasaje que habla del mismo tema, entonces usted le coloca al lado ese pasaje para que cuando lee 1 Corintios 15:32, también vaya a ese otro texto que es paralelo del anterior. También podemos colocar asteriscos, podemos colocar algún tipo de símbolo o algún tipo de marca. Podemos escribir frases en los márgenes a los lados o arriba o abajo también. Todas estas son algunas de las muchas maneras y usted utilice la que usted considere que es más fácil para usted. Algunos usan resaltadores y no tienen que subrayar ni tienen que ponerle asteriscos o cuadros, sino que simplemente resaltan con cierto color. Incluso cuando usted utiliza la Biblia en la web, se va a dar cuenta que ya, incluso en la web, se dan estas funciones de poder ponerle resaltador a la Biblia y usted los puede guardarlo y ya sabe que cuando vuelve a abrir la escritura, virtualmente quiero decir, hay varios colores, entonces usted puede saber que un texto que usted resaltó en celeste, un ejemplo, habla de términos celestiales o cosas que tienen que ver con el cielo. Usted le puso celeste. Los términos, los pasajes que hablan sobre, por ejemplo, la muerte de Cristo, usted le puso el rojo porque le recuerda la sangre del Señor. El amarillo y así usted le va asignando el sentido que usted quiera asignarle y luego de eso va a ser más fácil en su estudio poder relacionar un pasaje con otro, poder entenderlo mucho mejor. Analice el libro también. Pregúntese cuál es el tema del libro. Si ya usted lo ha leído una vez, porque esa es la primera instrucción que le hemos dado, ahora clasifíquelo en qué tipo de literatura es, de qué temas trata. ¿Es un libro de historia o es un libro de poesía o de profecía o de biografía, de ley o de alabanza? O quizá es la combinación de varias de estas categorías. Escriba en sus propias palabras de qué trata el libro. No copie a ningún comentarista, ningún autor. Usted mismo con sus propias palabras diga, este libro trata acerca de esto. Y hágalo, por favor, con la menor cantidad de palabras posible, porque lo que no se busca es que usted haga una exposición acerca de lo que trata el libro, sino que usted tenga una proposición o tenga una afirmación o negación de una situación y usted diga, esa es la enseñanza principal aquí. El siguiente paso, es hacer un bosquejo, incluyendo todas las divisiones que usted pueda detectar en el libro. Eso lo vamos a tratar con más detalle en la próxima lección, pero le puedo adelantar desde ahora que todos los libros, como Corintios, que es la carta donde está nuestro texto clave, nosotros podemos saber que, como he dicho otras veces, el primer capítulo habla acerca de la unidad y de las divisiones. El segundo capítulo habla acerca de la revelación, la predicación del evangelio, pero la revelación y la confirmación milagrosa de esa predicación. El capítulo 3 habla acerca de la carnalidad que había en los hermanos. El capítulo 4 habla acerca de la obra de Pablo y de Apolos y de demás colaboradores como simples sembradores a quienes Dios ha mandado con su semilla, pero siendo Dios quien da el crecimiento. Capítulo 5 ya sabemos que trata acerca de la escandalosa inmoralidad que había en la congregación y cómo no habían actuado los hermanos allí para corregirla. El capítulo 6 habla acerca de la situación legal que se daba entre ciertos hermanos por ciertos problemas que estaban llevando a los tribunales a sus hermanos para que los enjuiciaran allá frente a los incrédulos. Capítulo 7 que habla del matrimonio y divorcio. Capítulo 8 que habla de los sacrificados a los ídolos. Capítulo 9 que habla acerca de la obra del evangelista. Capítulo 10 que habla de los ejemplos del Antiguo Testamento que nos ayudan hoy a seguir lo bueno y a rechazar lo malo de lo que hicieron estos personajes en la antigüedad. Capítulo 11, que sabemos que primordialmente habla de la cena del Señor, pero también habla acerca del papel de la mujer y del hombre en la iglesia. Capítulo 12, que habla acerca de los dones y habla acerca de las funciones de los diferentes miembros dentro del cuerpo.
Capítulo 13, que pues creo que es el que nadie puede olvidar, junto con el 7, que es el capítulo del amor, como se dice. Capítulo 14, que vuelve a retomar el tema que viene trayendo desde el 12, que también el 13 tiene que ver con ello, que es el uso de los dones de la mejor manera dentro de la iglesia. Capítulo 15, que sabemos que habla entonces de la resurrección. Y capítulo 16, que aunque manda saludos y da algunas otras instrucciones, primordialmente habla acerca de la ofrenda. Espero no haberme equivocado en ninguno de ellos, porque ya tengo una edad y no vaya a ser que haya confundido un capítulo de Corintios con un capítulo de Gálatas o de Romanos. No, creo que no sucedió. Así que mire cómo cuando nosotros tomamos en cuenta todo un libro, cuando vemos todos los temas, cuando vemos todo lo que habla el autor, podemos estar mejor capacitados para entender un versículo, para entender una sección y de esta manera estar seguros de que no estamos haciendo una interpretación incorrecta acerca del libro, porque sabemos cuál es el problema o los problemas que está tratando la carta, y vamos a analizar cómo nuestro pasaje o la sección que queremos estudiar encaja o tiene que ver con ese problema o esos problemas mencionados. Así que, mis amados hermanos, vamos a dar por terminada nuestra lección esta noche. Queda todavía material para la siguiente lección, así que el Señor nos conceda vida, salud y oportunidad para estar aquí y aprender más acerca de el contexto canónico, el contexto del libro y el contexto seccional de la Escritura.